amigos? Un saludo cordial para todos ustedes. Bienvenidos a Economía para Todos. Soy Jaime Albarracín, a través de Palenque TV, con esta señal que llega a nivel nacional. Gracias a Tigo, Canal 47, también nos encuentra en Cotel, Canal 92, y por supuesto también nuestra señal abierta con señal digital, valga la redundancia, en Canal 47 UHF. Y por supuesto también en nuestras redes sociales, con un reprise en nuestro canal de YouTube, nos encuentra como Economía para Todos, Palenque TV, donde usted puede reprisar este capítulo y muchos otros. En esta edición vamos a tener entrevistas importantes como es habitual. Vamos a hablar, por ejemplo, en principio sobre los préstamos, cómo manejar préstamos en época de crisis, de inflación, de subidas y bajadas del dólar. Hablaremos de ese tema, pero también más adelante estaremos hablando sobre cómo manejar nuestros ingresos en función al dólar. No le comento más, síganos por favor en la próxima hora, y ya es un gusto saludar a nuestro primer entrevistado, Gary Adubiri. Él es experto en temas financieros, experto en créditos, en préstamos. Gary, ¿cómo estás? Un gusto tenerte en el programa. Voy con una primera pregunta entonces contigo. ¿Cómo manejar efectivamente un préstamo bancario en tiempos de crisis? Gracias y bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Es importante, en primer lugar, establecer qué son los préstamos bancarios y, lógicamente, debido a la situación que estamos atravesando a nivel nacional, es fundamental que sepamos realizar una solicitud de préstamo de manera adecuada. Por lo tanto, es importante que a la hora de establecer cuál va a ser el destino de un cierto préstamo, es fundamental que hagamos un presupuesto, que identifiquemos nuestros ingresos actuales, también que verifiquemos cuáles son nuestras obligaciones y también cuánto es nuestra capacidad de pago. Es fundamental esto, ya que a la hora de solicitar un préstamo en una entidad financiera nos van a preguntar cuál es nuestra capacidad de pago, y lógicamente ellos tienen la obligación de hacer todo ese ajuste, ese cálculo a la hora de determinar hasta qué monto se le puede prestar a un cliente de una entidad financiera. Ahora bien, Gary, en relación a esto, hay préstamos que uno se efectúa para gasto o para inversión. En términos de inversión, bueno, siempre hay un riesgo. Bueno, en otro también, pero en términos de inversión siempre hay un riesgo. Conviene entonces adquirir deuda en estos momentos en función de esta coyuntura económica que se presenta cíclicamente en Bolivia, ¿no es cierto? Con problemas en términos de inflación, cotización del dólar, todo aquello. ¿Qué nos dices? Sí, justamente los préstamos que nos vamos a realizar de una entidad financiera, lógicamente tienen que estar destinados a inversión. En algunos casos, algunos clientes deciden utilizar todos esos recursos que han sido financiados por el banco para otros gastos o para algunos imprevistos que se van presentando a lo largo del tiempo. Lógicamente, lo más adecuado a la hora de solicitar un préstamo es destinarlo a inversión, ya que esa inversión nos va a permitir generar rendimiento, nos va a permitir generar ganancias, y esas ganancias nos tienen que permitir pagar las cuotas al banco. Lógicamente, al pagar la cuota estamos pagando un porcentaje de intereses y otro porcentaje de capital. Entonces, todos los préstamos que realicen las familias como las personas en particular tienen que estar destinados a inversión. Y antes de solicitar un préstamo es necesario también que realicen una planificación de cómo van a ejecutar y en qué medida, en cuál va a ser el tiempo en el cual van a establecer un negocio, en todo caso, establecer un emprendimiento o destinarlo a algo que les genere mucha rentabilidad.
Por eso es importante que se tomen un tiempo para realizar ese análisis correspondiente. Ahora bien, conviene una inversión cuasi inmediata porque antes se podía estar de alguna manera teniendo el dinero retenido, ¿por qué no? Y después ir poco a poco invirtiendo, realizando inversiones. Ahora conviene más, tomando en cuenta que a veces la fluctuación del dólar es variante ya en función a la cotización del mercado. Invertir, sobre todo, porque ahora se está prestando la gente en bolivianos, invertir ya en ese emprendimiento o puedo tener un margen de espera. Es fundamental tomar en cuenta cómo está fluctuando el dólar en estos días, en estos meses, dado que esas fluctuaciones que se van presentando obviamente generan incertidumbre en la población y por ende realizar un préstamo del banco estableciendo lógicamente los riesgos que estamos asumiendo. En este caso yo no recomendaría que se realice un préstamo que supere la capacidad de pago. Es importante establecer hasta qué monto podemos pagar a una entidad financiera. Entonces, inmediatamente de haber sido desembolsado ese crédito, es importante establecer cómo vamos a destinar esos recursos, ya que cada día que pasa, cada mes que va a transcurrir, se van a generar unos intereses. Entonces, lo más aconsejable es destinarlo al emprendimiento, a la inversión que habíamos planificado previamente, para que esos intereses sean pagados de manera oportuna y de la manera más adecuada. Mucha gente todavía se está prestando dinero para consumo, para comprarse un vehículo, ¿por qué no para un viaje? En fin, eso no ha bajado, sobre todo en personas que de repente no tienen una obligación mayor familiar, con hijos, colegio, en fin. Gente joven podría ser. Entonces, si me presto dinero para el consumo, en función a esta coyuntura, ¿deberé igual destinar el dinero inmediatamente para aquello que me he prestado? Justamente los préstamos que se van a realizar para consumo, lógicamente tienen que estar destinados a una persona solvente, ya que no es muy recomendable solicitar un crédito de consumo cuando se está atravesando una situación financiera complicada. Y la persona o la familia que ha decidido solicitar un préstamo de consumo obviamente debe contar con la solvencia necesaria para poder hacer los pagos en el tiempo oportuno. Por otro lado, una persona o una familia no debería solicitar un préstamo para consumo. ¿Por qué? Porque la tasa de interés generalmente supera el 20% anual. O en todo caso, estos préstamos de consumo están destinados a la compra de tal vez algunos artículos, un televisor y podría estar también destinado para un viaje de placer. Ese tipo de préstamos es recomendable para una persona que ya goza de solvencia económica, pero las personas que están atravesando una situación financiera complicada no es muy recomendable. Y estos préstamos de consumo, lógicamente, nos van a generar más deudas, más obligaciones. Y tal vez lo más aconsejable, así se cuente con esa solvencia económica, es solicitar un crédito productivo, un préstamo que a largo plazo o a mediano plazo pueda generar rentabilidad, pueda generar una utilidad que permita pagar ese préstamo. Claro, porque uno se puede prestar dinero, digamos, para comprarse un vehículo, pero puede ser que todavía uno no decida qué tipo de marca, modelo, en fin, y hasta que uno decida el dinero puede estar perdiendo su valor. A propósito de aquello, se ha dado, por ejemplo, un caso recientemente, ¿no es cierto?, que el dólar se estaba cotizando en un monto determinado, pero producto de la coyuntura se elevó casi en un punto o dos. En ese sentido, ¿cómo puedo manejar mi deuda tomando en cuenta estas fluctuaciones de mercado? Es decir, imprevistos que se puedan presentar una vez que yo ya he contraído deuda.
Por ejemplo, ante esa situación donde el dólar está fluctuando en todo momento y dado la imprevisibilidad de lo que se va a presentar más adelante, si bien podemos hacer un análisis de cuál va a ser la tendencia en cuanto al tipo de cambio, es importante establecer que la obligación que ya hemos asumido de una entidad financiera está generando intereses que tenemos que ir pagando. Entonces, tal vez lo más adecuado, si ha sido un préstamo de consumo, sería comprar bienes de primera necesidad. Entonces, esos bienes de primera necesidad, sí o sí, los tenemos que hacer más adelante, ahora en un mediano o largo plazo. Entonces, yo recomendaría, si bien ya hemos asumido esa deuda, comprar bienes de primera necesidad o evaluar de todos los artículos que necesitamos en el mes o en los siguientes meses, ver cuáles son los productos que están a un buen precio por el momento, ya dado que las fluctuaciones en el tipo de cambio van a generar también inflación, y esa inflación va a hacer que los productos estén más caros cada vez. Esta deuda que he contraído, producto, digamos, de una necesidad que yo tenía para invertir, se me ha hecho ya difícil de manejar por el pago de intereses, porque no me fue bien en el negocio. ¿Es oportuno también pedir una refinanciación, una reprogramación? ¿Cómo se puede manejar este asunto? Tal vez lo más recomendable, si el negocio no ha funcionado como esperábamos, lo más importante sería solicitar la ampliación del plazo, dado que en nuestro negocio no nos está yendo muy bien. Entonces, nuestra capacidad de pago ha disminuido. Entonces, solicitar una ampliación en el plazo sería lo más aconsejable. El tema del refinanciamiento se lo realiza principalmente cuando necesitamos un mayor capital para que nuestro negocio rinda frutos, genere mayores ganancias. Entonces, un refinanciamiento iría a inyectar más capital a nuestro emprendimiento, a nuestra idea de negocio que ya lo habríamos implementado. Entonces, el refinanciamiento es aconsejable cuando el negocio requiere más capital. Pero por otro lado, solicitar tal vez una ampliación del plazo en función a las obligaciones que estamos asumiendo frente al banco sería lo más recomendable. Ahora bien, me imagino que lo ideal es tratar de pagar esa deuda lo antes posible para evitar estas fluctuaciones que se están dando y la pérdida del valor que se puede también manifestar, ¿no es cierto? ¿Es aconsejable pagar aquello? ¿Se puede hacer también si he contraído deuda, sobre todo en el sistema financiero? Bueno, con respecto a esa pregunta, es importante establecer lo que se está presentando en una situación determinada. Lógicamente, si hemos asumido una deuda y vemos que es conveniente realizar pagos adelantados, eso va a disminuir el capital que se ha solicitado, tanto los intereses, porque todos los pagos adelantados que realicemos van a hacer que los intereses que teníamos que pagar a un plazo determinado vayan reduciendo. Entonces, los pagos adelantados son muy aconsejables a la hora de reducir un poco esa carga que vamos a tener más adelante. Debido a la situación que estamos atravesando, muchos negocios tienen complicaciones por las fluctuaciones del dólar, lógicamente, y es importante que cuando el negocio esté marchando bien, realicemos pagos por adelantado para reducir los intereses que vamos a pagar al finalizar el plazo del crédito. Si no me está yendo muy bien o digamos hay una suerte de equilibrio y balance en términos del negocio que he emprendido y mi préstamo, ¿convendría prestarme más dinero? Tal vez para seguir invirtiendo, para elevar la apuesta en mi negocio, si se quiere entender así. ¿Será oportuno o no? Antes de solicitar un nuevo préstamo,
tenemos que identificar si el nuevo préstamo que vamos a solicitar nos va a permitir generar mayores ingresos. Y lógicamente a veces el inyectarnos de más capital nos va a permitir tener mayor solvencia. Pero por otro lado también necesitamos evaluar la situación por la cual estamos atravesando. Y lógicamente es importante tomar en cuenta muchos aspectos. Por ejemplo, el tema del sobreendeudamiento es una situación en la que ninguna persona debería estar. ¿Por qué? Porque ya se hace impagable esa deuda, porque habríamos asumido una deuda que no la podemos pagar, que no la podemos cubrir. Pero si la solicitud del crédito fuera para inversión o para un nuevo emprendimiento que hemos identificado y que es muy rentable, es aconsejable solicitar un nuevo préstamo. Finalmente, mi última pregunta, Gary, ¿es aconsejable en todo tiempo y lugar, en cualquier circunstancia, asumir deuda? Porque hay personas que no tienen temor al riesgo, ¿no es cierto? Y se aventuran. En todo caso, en todo tiempo y lugar, reitero, ¿es oportuno generarse deuda para un emprendimiento? Claro que sí. Muchas personas, principalmente las personas que no hacen un análisis de su situación financiera, no identifican bien sus ingresos y sus gastos, establecen de manera equivocada la solicitud de un préstamo, ya que esa solicitud del préstamo tiene que generarnos más rendimiento y lógicamente muchas personas piensan que la deuda es mala. Pero si nosotros solicitamos un préstamo, en el caso de un crédito de consumo, ese préstamo no nos va a generar mayores ganancias, no nos va a generar un rendimiento. Entonces, todo préstamo, toda deuda, si lo destinamos a inversión, lo destinamos a un emprendimiento que nos va a generar utilidades, nos va a generar recursos económicos, es una deuda buena. Todo lo que nos pueda generar un rendimiento a corto, mediano o largo plazo es una deuda buena, ya que con eso vamos a establecer cómo vamos a pagar las cuotas al banco y vamos a tener esa facilidad de que si en nuestro negocio o en la inversión que hemos realizado nos va muy bien, vamos a poder hacer pagos adelantados y eso nos va a permitir reducir los intereses que vamos a pagar al finalizar el crédito. Excelente. No me queda más entonces que agradecerte otra vez, Gary, por tu participación en el programa. Créeme que mucha gente te va a agradecer estos conceptos porque a veces hay dudas, hay algunos elementos que no quedan claros a la hora de conseguir o de contraer una deuda. Así que una vez más, muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. El agradecido soy yo. Muchas gracias por la invitación y estoy con toda la predisposición para cualquier otro tema que tenga que ver con el ahorro o la inversión. Muchas gracias. Muchísimas gracias, le decimos a Gary Adubiri, experto en temas financieros, en créditos. Él nos ha ilustrado con relación a esta situación que se presenta con la deuda en tiempos de crisis, en tiempos de inflación y una fluctuación muy variada del dólar. Nos ha hablado y nos ha aconsejado sobre en qué momento desarrollar unos pagos, por ejemplo. Siempre los pagos adelantados son oportunos. En épocas de crisis, préstamos para consumo, habría que pensarlo dos veces, ¿no es cierto? Es un poco complicado porque las tasas de interés también se pueden convertir en una soga que nos vayan a estrangular financieramente. Así que cuidado con aquello. Y se puede arriesgar si es que hay una inversión, pero haga un cálculo adecuado para que de esta manera su emprendimiento no corra riesgo. Bien, dejamos por ahora este tema, entonces vamos a cerrar este bloque como lo hacemos habitualmente con una información internacional. A continuación, hablemos de estas sanciones que Donald Trump ha vuelto a infringir, esta vez contra Venezuela, amenazando a aquel país que le compre petróleo a esta nación. ¿Se da cuenta? Es como colocarle una daga en el cuello a la economía venezolana. Pero bueno, así está funcionando Donald Trump. Vamos a ver.
Pekín no tardó en reaccionar al anuncio de Donald Trump de este lunes y lo hizo de manera enérgica. Y es que China es el mayor comprador de petróleo venezolano. Estados Unidos abusa desde hace mucho tiempo de las sanciones unilaterales e ilegales para interferir en asuntos internos de otros países. China se opone firmemente e insta a Estados Unidos a dejar de interferir en asuntos internos de Venezuela, levantar sus sanciones ilegales y emprender más acciones que contribuyan al desarrollo pacífico de Venezuela y otras naciones. No hay ganadores en las guerras comerciales. Imponer aranceles solo causará pérdidas a empresas y consumidores estadounidenses. La noche anterior, el presidente venezolano ya había condenado el anuncio de aranceles punitivos. Las sanciones de ayer las derrotamos y las que vengan las derrotaremos también con trabajo, creación, inventiva, amor y patriotismo. Tras el anuncio del presidente Trump, los precios del crudo subieron, pues suponen más leña al fuego de la incertidumbre en torno al suministro de petróleo. Hace una semana, Estados Unidos impuso nuevas sanciones a las exportaciones de crudo iraní. Muchísimas gracias por seguir junto a nosotros. Más adelante viene una entrevista que le prometo va a ser muy importante e interesante para usted y de mucha ayuda, que tiene que ver con cómo manejamos nuestras finanzas personales en época de una variación muy importante del dólar. Eso viene más adelante. Entre tanto, en este segmento vamos a realizar un resumen de algunos de los hechos más importantes en materia económica. Uno de los aspectos que está preocupando y mucho tiene que ver con el precio de la carne. Pese a esa guerra desatada entre gobierno y agropecuarios, no ha descendido el costo de este alimento. Los carniceros, por supuesto, están en una suerte de emergencia. Veamos. Se está reuniendo, ¿no?, en variedades de oportunidades con ganaderos, empresas privadas y el gobierno central, ¿no? Entonces, lamentablemente ayer dijo que ha bajado la carne a 34.50. Sí, ha bajado, pero de una empresa privada que es Frigor, ¿no?, solamente en la ciudad del Alto, que ha llegado y ha bajado el precio, y EMAPA más. Entonces nosotros lamentamos, ¿no?, en los más departamentos sigue el precio. Nosotros esta mañana tenemos una reunión, sigue el precio de 38, 39, 40 bolivianos en los más departamentos. Solamente en la ciudad del Alto sí ha bajado el precio a 34.50. ¿No? ¿Ese para qué es? Yo creo que aquí el gobierno sigue mintiendo a la población boliviana. ¿Para qué? Para levantar la exportación. Y esta semana también se ha desatado una vez más esa polémica por el costo de los pasajes del transporte. Ha respondido el Ejecutivo Municipal a esa mitad del Consejo, ¿no es cierto?, compuesta por masistas fundamentalmente, y Lourdes Chambilla, que le ha dado la espalda a Iván Arias. Bueno, le ha respondido y la respuesta también ha sido inmediata. Chambilla ha dicho que va a promulgar esta ley que congelaría las tarifas del transporte en función a esos 2 bolivianos que se pagaban anteriormente. Veamos. Alcalde, no sé qué está pensando. Yo personalmente voy a hablar de mí y no de los demás concejales. Estoy pensando en el pueblo paceño. Y yo solamente recordarles que no he puesto la tarifa, no he puesto cuánto van a cobrar, no he puesto, solo he congelado la ley del 2016. Y también estamos eliminando, se diría, la resolución 119 y 120. Eso es lo que nosotros como concejales estamos anulando. Eso es nuestro deber de Consejo Municipal. Entonces el alcalde nos ha metido un proceso penal a la Fiscalía diciendo que nosotros hemos hecho usurpación de funciones, que no es correcto. Hasta el momento la ley no está vigente. Las tengo bien amarradas mis polleras. No me voy a doblegar. Voy a continuar hasta la final. Voy a promulgar esa ley, me cueste lo que me cueste. Voy a continuar. No me van a amedrentar con denuncias, con procesos, no me van a amedrentar. Hace un mes aproximadamente se inauguraba con bombos y platillos, ¿no es cierto?, la empresa siderúrgica del Mutún, la industria que allí se ha
vamos a decir, implementado después de muchísimos y muchísimos años, casi un siglo. Pero bueno, el tema en cuestión es que, fíjese usted, recién va a entrar en operaciones formales luego de un mes. Eso es lo que se ha anticipado. Vean. Estamos realizando las pruebas del 4 de las 5 plantas operativas. La planta del DRI, que se tiene más del 75% de avance. Entonces, con este agravio que está llegando al país, que ya tenemos estocado más de 2.000 toneladas, se van a hacer las pruebas de arranque de los hornos de inducción, ¿no? Es importante, es que este es un proyecto que tiene pasos. No podemos entrar directamente a hacer una operación y sacar un producto. Tenemos que tener en cuenta todas las etapas, cada una de ellas, y tener llegar a tener no certificación, sino los requerimientos internacionales que va a necesitar nuestro producto final para que entre al mercado. Hasta abril, finales de abril, se debe culminar el DRI. Retomemos este asunto de las lluvias, que particularmente el viernes que ha transcurrido han sido muy intensas y que ya ha generado muchísimos problemas en Beni, donde los pueblos chimanes, por ejemplo, están con serias dificultades una vez que las aguas ya han sobrepasado incluso sus viviendas. Entonces se está generando una suerte de apoyo para ellos, pero también para aquellos poblados en Santa Cruz que han corrido la misma suerte. El trabajo está desarrollándose a la cabeza de nuestro viceministro en coordinación con los gobiernos municipales, departamentales, pero la actividad operativa en campo los realiza nuestras Fuerzas Armadas mediante el Ejército, mediante la Fuerza Aérea y mediante la Armada Boliviana. En ese entendido, la verdad, por las lluvias intensas que han caído en el territorio nacional, es que la afectación ha habido en los 9 departamentos. Los recursos de momento que se han asignado son 40 millones de bolivianos, aún todavía esos recursos para la asistencia inmediata existe. Sin embargo, por todo lo que vaya a suceder con las lluvias en los próximos días, e inclusive el mes de abril, todavía se prevé que las lluvias van a ser más intensas. En ese entendido, se han aprobado 75 millones de dólares, que es importante, hay que reconocer, pero también requerimos sobre todo el otro crédito, que son 250 millones del BID, que 150 millones pueden ser utilizados para el tema de inundaciones. Cerramos este bloque entonces de resumen de las noticias más importantes en materia económica. Luego de este corte, les invito a que se queden con nosotros porque estaremos hablando del manejo de nuestras finanzas personales en tiempos de una fluctuación muy intensa del dólar. Ya volvemos. Muchísimas gracias por seguir junto a nosotros. Continuamos con Economía para Todos, con esta entrevista muy importante que le habíamos anticipado. Para ello hemos convocado a un experto en temas financieros, en educación financiera. Él ha estado ligado permanentemente a entidades bancarias muy importantes en todo el territorio nacional. Ya es un gusto saludar a Víctor Torres, quien nos acompaña en esta oportunidad. Víctor, ¿cómo está? Gracias por aceptar esta invitación. Lo hemos convocado para hablar sobre nuestras finanzas personales, el manejo de nuestros ingresos, ¿por qué no de nuestro salario, en épocas en que hay una fluctuación muy importante del dólar? Buenas, un gusto saludarle nuevamente. Voy con una pregunta. Precisamente esa es, ¿no es cierto? ¿Cómo encarar económicamente con nuestros ingresos, con nuestros salarios, todo lo que tiene que ver con esta fluctuación del dólar? Bienvenido. Muchas gracias, Jaime. Bueno, ¿cómo podemos encarar esta situación que estamos pasando en el país? Creo que antes de ingresar a este tema es bueno saber que tenemos que segmentar un poco a la población. Siempre hay personas de ingresos bajos, ingresos medios e ingresos altos. Lo más importante es que en cualquiera de los casos debemos resguardar el valor de los ingresos que tenemos
Pero también los ingresos hay que verlos desde un punto de vista diverso. El primero sería que mucha gente tiene algo de dinero ahorrado, tal vez no mucho, otros un poco más, y de pronto no saben qué hacer. Tienen la esperanza de que el cambio del dólar baje, también tienen la esperanza de que las cosas se mantengan mejor y lamentablemente siguen esperando a ver qué sucede. En estos casos es bueno decir que cuando ya tienen un dinerito ahorrado, es bueno invertirlo, no tenerlo tanto en efectivo. Pero también vamos a hablar que en la inversión hay diversidades formas de invertir. La primera que se nos ocurre, por ejemplo, es que puedan cambiarlos sus ahorros de bolivianos a dólares. Y lamentablemente en el mercado hay escasez de dólares y muchos por hacer este tipo de transacciones han caído en estafas, han caído en asaltos, en robos. Por lo tanto, se les recomienda, si van a hacer ese tipo de transacciones, tener mucho cuidado y siempre buscar fuentes fiables, mejor si son legales y conocidos, a fin de evitar este tipo de situaciones que los pueden perjudicar más de lo que podría pasar si tuvieran su dinero guardado en sus casas. A los que tienen menores ingresos, esta forma de transformarlo en dólar es más sencillo porque podrían comprar desde montos más pequeños. Sin embargo, cuando se trata de montos altos, hoy por hoy no se consiguen en el mercado dólares en la cantidad que uno requiere. En ese caso, lo más recomendable es que puedan invertir en activos como compra de vehículos, compra de terrenos, inmuebles, departamentos, que mantienen su valor a través del tiempo y se ha demostrado en otras crisis que es la mejor forma de invertir. Por otro lado, también es bueno hacer notar que si tienen un dinero ahorrado menor a $5,000, no pueden invertir en ese tipo de inversiones porque es difícil, requieren mayores montos. Entonces, vehículos de 5,000 para arriba, terrenos, departamentos, se puede. Pero hacia abajo es un poco más difícil. Si no lo puede ahorrar en dólares, es mejor que vean otros tipos de inversión como electrodomésticos, todo aquello que es importado para que pueda conservar el valor que se tiene en el mercado. Y si tienen ingresos más bajos, por ejemplo, como estamos mencionando ahora, los que tienen salarios, sería bueno, a manera de mantener el valor de su salario, el valor de sus ingresos, puedan comprar, por ejemplo, alimentos de primera necesidad, alimentos secos como arroz, azúcar, aceite, alimentos que se pueden guardar y que le van a servir en cualquier momento, dado que también hemos visto que, además del cambio que está subiendo en el dólar, hemos visto que los precios se han disparado durante este tiempo. Entonces, correcto, esas serían las características en que podríamos buscar invertir y transformarlos en activos de fácil realización o de consumo que podrían ayudarlos a la larga. Correcto. También es importante recomendarles de que no inviertan todo su dinero porque hay bienes que no se van a realizar de forma inmediata. Entonces, en estos casos, tienen que mantener una reserva pequeña para situaciones de emergencia. Y eso es lo que deben considerar. Correcto. Precisamente el programa y las preguntas están enfocadas a esas personas que tienen ingresos bajos, ¿no es cierto? Porque si alguien tiene la posibilidad de contar con $5,000 ahorrados, un poco más, como que de repente va a poder más o menos capear el temporal. Pero las personas que tienen salarios, ingresos bajos, ellos realmente están con problemas. En todo caso, si mi sueldo, por ejemplo, son unos 4,000, 5,000 bolivianos, será bueno inclusive comprar dólares, porque de repente voy a necesitar efectivo, es decir, como algunos suelen llamar, flujo de caja inmediatamente, y en el cambio puedo perder otra vez. ¿Es así? Hubo el año pasado una temporada en que el dólar se disparó tremendamente. Muchos se desesperaron, compraron en ese momento pensando que iba a subir mucho más. Entonces, cuando se estabilizó y bajó un poco, perdieron en lugar de ganar. Entonces, aquí no hay que entrar en pánico, eso sí. Lo que hay que cuidar es saber manejar tus ingresos dividiéndolo. Uno tiene que aprender a hacer un presupuesto para saber con cuánto puede salir el mes. De ese presupuesto, invertir una pequeña parte en lo que es alimentación. Como cuando vemos una crisis de bloqueos, por ejemplo, ¿qué hacemos? Compramos sardinas, compramos arroz, aceite, fideo, cosas de que nos almacenamos y lo dejamos pendiente de aquellos productos perecederos
que no vamos a poder conservarlos. Entonces, eso va a ayudar a que mitigue este cambio y pueda mantener el valor de su dinero. Ahí no hay que olvidar que si puede retirar una parte después de su presupuesto, retirar una parte de su dinero y puede cambiarlo en dólares, aunque sea 1, 2, 10, 20, 50, que sí se puede conseguir en el mercado por son montos pequeños, tenerlo en efectivo eso para poder respaldarse más adelante. Creo que esa es la mejor recomendación que podemos darles a ellos. Excelente. Ahora bien, estas fluctuaciones, sumada a la inflación, por ejemplo, son asesinos silenciosos del salario. ¿Eso qué quiere decir? Que debo estar al pendiente, digamos, del tipo de cambio y todas esas situaciones. Definitivamente. Como han visto ustedes, en nuestro mercado se han disparado los tipos de cambio después de ciertas declaraciones, después de que algunos analistas dicen que no tenemos nada de dólares, no hay gasolina y vemos filas y nos asustamos y empezamos a entrar en pánico. Entonces, para no tomar medidas alocadas, arriesgadas, por la emoción o el susto, es mejor planificar. Entonces, uno agarra su ingreso, lo invierte todo lo que necesite, guardar, ahorrar en dólares. El resto lo tiene ya invirtiendo para el día a día en efectivo, en bolivianos no hay problema, y de esa manera va a poder resguardar mejor su moneda. Pero para esto es importante que estén siempre pendientes del tipo de cambio. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo va a ir fluctuando. A veces se queda estable, otras veces fluctúa fuerte. Entonces, en estos tiempos es importante estar pendiente e informado sobre los cambios de la moneda. Ahora bien, aquellos que tienen un ingreso fijo, un salario por muy bajo que sea, resultan o siguen siendo afortunados en comparación con aquellos que tienen ingresos variables, que a veces pueden estar más o menos altos, pero en la generalidad son bajos. ¿Qué consejos se les puede dar a ellos en términos de presupuesto, en términos de gasto, todo aquello? En épocas como las que estamos atravesando en nuestro país, suele decirse que hay que apretarse el cinturón. Y creo que toca dejar de hacer gastos innecesarios, gastos superfluos, concentrarnos más bien en hacer gastos estrictamente necesarios, como les decía anteriormente, hacer un presupuesto, basarse en eso, y si puede ir ahorrando algo, separar una partecita, aunque sea, como decíamos rato, $1, y para que se vaya sumando, eso va a permitir mitigar un poco el efecto que tiene estos cambios que se están dando. Pero por otro lado, también es bueno aconsejarles que si ya tienen algo ahorrado o simplemente quieren tener un mayor ingreso, empezamos a diversificar el riesgo. Empecemos a generarnos otros ingresos también a fin de que podamos compensar un poco las pérdidas que se tienen por un lado para sustituirlas por estos nuevos ingresos que nos permitan en cierta medida salir adelante. Creo que es un reto para todos administrar bien los ingresos que ganamos. Como tú bien decías, hay gente que tiene ingresos fijos, que lo tiene más bien, y hay gente que no tiene ingresos fijos y que tiene que pelearla día a día, que es más difícil para ellos, pero aún así, si sabe planificar, si aprendemos a organizarnos y a planear las cosas, creo que les pueden sobrellevar esta situación y salir adelante. Ahora, bien, estas fluctuaciones generalmente se dan en época de crisis. Crisis también es oportunidad, pero también marca un nivel de disciplina. Disciplina en términos de gastos, disciplina en términos de presupuesto, disciplina en términos de verificar también cómo andamos económicamente. Entonces, la palabra clave puede resultar disciplina. Definitivamente. No se olviden que estamos acostumbrados, por lo menos un poco de la experiencia mía, a veces agarramos lo que tenemos en el bolsillo, nos antojamos algo, lo compramos. Vemos algo interesante, lo compramos. Alguien nos ofrece algo, lo compramos. Y a veces no medimos el gasto que estamos haciendo ahí. Entonces, ¿cómo evitar esto planificando? ¿Qué proyectos tienes y qué tanto puedes separar para ahorrar? Porque es importante esa parte. Entonces, una vez que tengas ese presupuesto y aprendes
a basarte en ella para ir haciendo tus gastos. Bien, mi siguiente pregunta es entonces, ¿también se podrían desarrollar algunas inversiones muy, digamos, planificadas, sin mucho riesgo, en campos donde uno, digamos, puede tener algo más de fortuna, sobre todo si los ingresos son bajos, sobre todo si no tengo un ingreso fijo? Entonces, ¿deberé arriesgarme a algo en función a aquello? Bien, si hay algo que podemos hacer notar y nos hemos dado cuenta todos en el mercado, es que cuando los ingresos, por ejemplo, de la familia están con un salario básico, es inevitable que la esposa trabaje o haga alguna actividad económica con un micronegocio para generar otros ingresos. Entonces, siempre ha sido así. Ahora, ¿qué toca? Potenciar esos pequeños negocios para que puedan ir compensando los ingresos la pérdida del valor adquisitivo de nuestro salario. Si ustedes hacen un cálculo del momento del inicio del año pasado, cuando se ha dictado el salario básico, en ese momento teníamos un monto de salario a un determinado tipo de cambio. Hasta la fecha, ese salario básico ha perdido un 40% del ingreso. Entonces, fíjense cómo está afectando el cambio de la moneda en nuestros ingresos. Por eso es importante siempre buscar alternativas de mejorar nuestros ingresos, porque si tu nivel era bajo, tus ingresos han bajado, estás en un nivel de sobrevivencia y cualquier ratito eso se puede quebrar. Entonces, es importante en este caso ya nomás movilizarse y ver alternativas de inversión. Y uno dirá, pero no tengo capital, ¿cuánto necesito para invertir? Y ahí es donde entra la habilidad de mucha gente, de los comerciantes, de los microempresarios. Han visto que hacen pequeños negocios. Hoy se puede hacer negocios a través de las redes sociales, con ventas por internet, ofrecer ciertos artículos y de esa manera diversificar el ingreso para compensar esas pérdidas que estamos sufriendo. Son afortunados los que tienen un ingreso fijo mayor porque no tienen tanta preocupación. Con una buena administración ya van a poder estar más tranquilos. Creo que esa sería la tendencia para que todos empiecen a ver sus ingresos con cierta perspectiva. Excelentes consejos, Víctor. Estoy seguro que mucha gente, la ciudadanía, la población, le va a agradecer por estos consejos. Con la característica que tiene usted muy de docente también, vamos a ver la posibilidad de convocarlo nuevamente próximamente para que sigamos abordando estos asuntos que son muy cotidianos para nosotros. Hasta entonces le digo muchísimas gracias y bienvenido nuevamente a Economía para Todos. Muchas gracias a usted, Jaime, y hasta pronto. Que le vaya muy bien. Muchísimas gracias. Hemos conversado así, como ustedes han visto, con un experto en estos temas, Víctor Torres, quien además también reparte, instruye, conocimiento con personas muy jóvenes. Así que tiene una versatilidad para este asunto. Claves entonces muy importantes de esta entrevista: ser muy disciplinados en nuestro presupuesto, generarnos un presupuesto, hacer pequeñas inversiones si no tenemos ingresos fijos. Bueno, van a tener que trabajar por lo menos los dos miembros mayores de la familia, ¿no es cierto?, para tratar de sustentar a todo el entorno. Entonces es un desafío, pero que indudablemente no es algo que no se pueda vencer. Sí se puede lograr. Vamos a dejar entonces este tema aquí por ahora. Vamos a un asunto que tiene que ver con el ámbito internacional. Como es característico en este bloque, entonces, luego de la entrevista, le presento esta nota internacional que tiene que ver con la caída de las empresas de Elon Musk, sobre todo en términos de sus autos, sus vehículos eléctricos. Veamos. Alemania se prepara para una transformación radical del gasto público con una reforma constitucional que incluye un fondo especial de 500.000 millones de euros para inversiones en infraestructura, del que 100.000 millones se destinarán a la agenda climática, cumpliendo así la condición del Partido Los Verdes. Otros 300.000 millones se invertirán a nivel nacional.
mientras que los 100.000 millones restantes se reservan para los gobiernos de los 16 Länder, que además podrán endeudarse adicionalmente y con menos trabas. Además de este fondo especial, el proyecto de ley prevé otras reformas presupuestarias, como flexibilizar el llamado freno de deuda recogido en la Constitución para poder asumir nueva deuda cuando el gasto en defensa supere el 1% del PIB. Este gasto incluye protección civil, seguridad informática y servicios de inteligencia, además de ayuda a lo que describen como estados atacados ilegalmente, en un claro compromiso para continuar apoyando financieramente a Ucrania. Protestan contra Donald Trump, pero también contra Tesla, cuyo director ejecutivo pertenece al círculo más cercano del presidente y apoya públicamente a partidos de extrema derecha. Esto hace que muchos asocien ser dueño de un Tesla con ciertas ideas políticas y no solo en Silicon Valley. Ralf Heckels maneja un Tesla desde hace años. Este ingeniero alemán de Leipzig compró su auto eléctrico admirado por la tecnología que ofrece el fabricante. Asegura que su opinión no ha cambiado por la deriva política de Elon Musk. 125.000 personas trabajan en Tesla, incluidos ingenieros muy competentes, también proveedores de materias primas y accionistas que quieren que la compañía siga a flote y que creo que encontrarán la manera de hacerlo. Sería lamentable que la gente reniegue de esta tecnología. Y es que el número de personas que prefieren no comprar un Tesla como rechazo a Elon Musk crece, también en Alemania, el mayor mercado europeo. Las últimas cifras, las de febrero, muestran una caída interanual del 76% para nuevas matriculaciones de Tesla. En la gigafactoría de Tesla, ubicada a las afueras de Berlín, los trabajadores están preocupados. También los inversores. De hecho, las acciones se han derrumbado desde el máximo de diciembre ante una crisis reputacional que podría seguir lastrando las ventas de la marca. Como propietario de un Tesla, Ralf Heckel espera que Musk se aleje de las cuestiones políticas y se centre en lo que mejor sabe hacer, sus negocios. Si estuviera aquí Elon, le invitaría a una cerveza, le daría un apretón de manos y le diría: te ha ido genial, pero vuelve a centrarte, no eres un político, vuelve a tus raíces. Se tiene que dar cuenta de que esto le está causando problemas, se ve en las ventas. Espero que entienda lo que pasa y tome las decisiones correctas. Según reportes, Tesla ha advertido al presidente estadounidense del impacto que tendrán los aranceles. Solo porque Musk trabaje para Trump no significa que Tesla vaya a librarse de los daños colaterales de la nueva política arancelaria. La OCDE, que reúne a los países que llevan como bandera la democracia y la economía de mercado, se hace eco de las preocupaciones sobre el impacto económico por los aranceles de Donald Trump y reduce las previsiones de crecimiento globales para este año del 3,3 al 3,1%. La peor parte se la llevarán sus vecinos, Canadá, pero especialmente México. Según los nuevos pronósticos, la economía mexicana podría contraerse un 1,3% este año. Por su parte, los aranceles de Trump reducirían el crecimiento de su vecino Canadá hasta el 0,7% también en 2025. El Producto Interno Bruto de Estados Unidos igualmente decrecería durante el mismo periodo. La OCDE cree que la política arancelaria de Trump perjudicará a la economía. En China, el consumo creció más rápido de lo previsto, ayudando a la segunda economía del mundo a compensar los efectos de los aranceles impuestos por Estados Unidos. Las ventas minoristas aumentaron un 4% entre enero y febrero, comparadas con el mismo mes del año anterior. La información difundida por la Oficina Nacional de Estadísticas muestra una aceleración en el consumo interno, ya que la expansión en diciembre había sido del 3,7%. El dato negativo vino por el lado del desempleo, que mostró un crecimiento desde finales del año pasado. Después del anuncio sobre el recorte de miles de puestos de trabajo en Alemania, Audi presentó los resultados de 2024, que muestran una caída del beneficio neto del 33% hasta los 4.200 millones de euros. El desplome de ganancias en Audi ocurre en medio de una caída de ventas en China, que sigue siendo el mayor mercado, pero que ha registrado una bajada de un 11%.
La empresa se encuentra en medio de un proceso de reestructuración que ha obligado a incurrir en gastos extra por el cierre de la planta en Bruselas. El grupo anunció que reducirá su plantilla en Alemania en 7.500 personas hasta 2029. Se une así a otras automotrices alemanas como Volkswagen. México ratifica la prohibición de maíz transgénico en el país. La presidenta Claudia Sheinbaum firmó un decreto de reforma constitucional con el objetivo de defender este cereal como elemento de identidad nacional. Bajo el lema "Sin maíz no hay país", el gobierno mexicano busca proteger las semillas nativas y velar por el desarrollo cultural y económico de un producto ligado a la cultura e identidad mexicanas. La reforma de la Constitución llega después de que en diciembre el panel de disputas comerciales del TEMEC afirmase que las anteriores medidas que México había tomado, como la prohibición de importar maíz transgénico, no cumple con el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. De las vacas que cría el ganadero Agustín Pérez Alicedo en el municipio de Mercedes, provincia de Buenos Aires, una parte terminará recorriendo 1 hora de camino hasta el mercado agroganadero de Cañuelas y de allí irá a faenarse en industrias que venden la carne en Argentina o en China. Pero ahora también podrá exportar ganado en pie listo para la faena, después de que en febrero el gobierno de Javier Milei eliminara una prohibición que regía desde hace 52 años. La medida es una medida que me parece buena, me parece que apunta a liberar el comercio de ganado en general, el comercio de exportación. No me parece demasiado trascendente, me parece que no va a tener mayor impacto porque la comercialización de ganado en pie para exportación no es una cosa importante. Argentina ya permitía la exportación de ganado en pie para cría y engorde, pero no lo aprovechaba por falta de protocolos sanitarios o de interés empresario. Ahora podrá venderlo para faena y los interesados son países que lo hacen según normas religiosas, como Turquía, Irán, Egipto o Israel. El gobierno de Milei, en su plan de desregulación, anunció que la medida abriría un sinfín de mercados, pero un periodista especializado lo contradice. Argentina produce cerca de 14 a 15 millones de terneros por año. Si se fueran 100.000, 200.000, no tendría un impacto significativo. El experto no cree que la menor oferta en el mercado interno encarezca más la carne para los argentinos, pero sí afectaría a la industria que la procesa. Conveniente apoyar el agregado de valor en origen y no exportar la materia prima sin agregado de valor, que es lo que se haría al vender al extranjero animales, terneros, animales sin engordar. Pero el jefe del Sindicato de Trabajadores de la Industria Cárnica teme que la exportación de ganado en pie no solo afecte a su sector, golpeado de por sí por la caída de la hacienda en Argentina y la sobrevaluación del peso, sino también a los consumidores locales. Los trabajadores totalmente en desacuerdo. Porque se exporta el valor agregado y el valor agregado somos nosotros. Va a repercutir en el precio seguro, porque va a faltar. Cuando faltan animales, lo que se tiene que exportar va a ser mucho más caro. El gobierno de Milei espera que Argentina compita con otros países que exportan ganado en pie como Australia, Brasil, Canadá, Francia o Uruguay. En cambio, Nueva Zelanda dejó de hacerlo en 2023 con el argumento de respetar el bienestar animal. El jefe de Nvidia, Jensen Huang, quiere ahora traer el poder de la inteligencia artificial al mundo real con robots humanoides. El objetivo es acelerar el desarrollo de este tipo de robots en cooperación con los grandes de la tecnología. Así que ahora queremos anunciar algo realmente especial. Se trata de la colaboración entre 3 compañías, DeepMind, Disney Research y Nvidia, y se llama Newton. Newton es un pequeño robot humanoide como muchos otros que pronto llegará a nuestro mundo laboral. Tiene como objetivo apoyar a los trabajadores o también reemplazarlos. Pero los robots requieren enormes cantidades de datos para aprender y necesitan comprender su entorno, afirma Huang. Y Nvidia quiere cubrir el proceso completo, el entrenamiento y los ensayos del software de inteligencia artificial, así como su funcionamiento en el mundo real. Así como este robot, Milo, que se asemeja a un perro y puede, por ejemplo, ayudar a los repartidores a llevar los paquetes desde una camioneta a la puerta de la casa de un cliente y que puede sortear los obstáculos que aparezcan en la ruta.
Con un brazo tipo grúa puede entregar un sobre o un paquete pequeño directamente en las manos. La razón por la que no tienes robots haciendo entregas es porque es una tarea muy desafiante. Así que tenemos que hacer más inteligentes a los robots para que puedan lograrlo. Abrir puertas, subir escaleras, no chocar con personas, y lo hacemos con las herramientas de NVIDIA que ya usamos. Llevamos colaborando desde 2018, desarrollándolos en simuladores donde entrenamos cómo razona y se mueve, con aprendizaje por refuerzo. El perro robot ya ha sido bien entrenado en diferentes entornos y hace entregas a clientes reales en Suiza. La empresa planea ahora comenzar a usar a Milo en Estados Unidos, en ciudades como San Francisco o Boston. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta edición de Economía para Todos. En esta recta final, simplemente recordar estos temas que hemos abordado en este capítulo, que tienen que ver, uno, con cómo manejar nuestros préstamos cuando la inflación fluctúa y afecta, por supuesto, a nuestros ingresos que nos van a servir para cancelar precisamente estos créditos. Es muy importante tomar en cuenta que hay que estar observando permanentemente el mercado, ver cómo se ha desarrollado todo aquello. De igual manera, hay que estar muy atentos a los flujos de ingresos y egresos de nuestros negocios. No es muy aconsejable prestarse dinero en estos momentos para gasto, ¿no es cierto? Tal vez comprarse un vehículo de lujo o algún otro tipo de motorizado puede no estar resultando un muy buen negocio al momento. Tome en cuenta esas recomendaciones. Pero también hemos hablado de nuestras finanzas personales, de cómo manejar nuestra economía en términos a la fluctuación del dólar. En ese sentido es importante tener un presupuesto, muchísima disciplina en el manejo de nuestros ingresos, arriesgarse, ¿por qué no?, con pequeñas inversiones muy medidas en un entorno que puede resultar también un poco cambiante. Pero bueno, quien no arriesga a veces no gana. Cerramos así entonces esta edición de Economía para Todos. Nos reencontramos en nuestro horario, sábado a las 19 horas, vamos hasta las 20, a través de Tigo Canal 47, Cotel TV Canal 92 y por supuesto la señal abierta de Palenque TV, Canal 47. El reprise de este programa lo puede encontrar en las redes sociales, en YouTube, como Economía para Todos, Palenque TV. Ustedes han sido muy gentiles, muchísimas gracias y no olvide, la economía depende de uno. Hasta la próxima.